convenio del CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Ahora mismo hay una duda de procedimiento constitucional. ¿Tiene el presidente de la República la potestad de suscribir este convenio, de ponerlo en ejecución sin que la Asamblea lo revise, solo con un pronunciamiento de la Corte Constitucional? Ese es un tema absolutamente legal. Vamos por el otro tema, el tema comercial, el tema de conveniencia económica para el Ecuador. Doctor Espinosa, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa que el Ecuador vuelva al CIADI? Bueno, yo creo que es una de las políticas económicas más importantes aprobadas por el país en los últimos años. Yo creo que al país le hacía mucha falta el formar parte del CIADI. Yo recuerdo el ministro Pérez hablaba de la necesidad de efectuar inversiones en el sector petrolero en cantidades importantes y decía que lo que le limita sustancialmente para obtener estas inversiones es que el Ecuador no tenía un convenio internacional de arreglo de problemas. Y el CIADI es una institución del Banco Mundial de Naciones Unidas. El Banco Mundial forma parte de Naciones Unidas, donde 164 países son miembros del CIADI. Esa organización fue empujada por los países, su creación fue empujada por los países en desarrollo, que querían ver la posibilidad de incrementar sus inversiones en estos países. Y con el CIADI lograron, porque el CIADI realmente desde el punto de vista legal es un apoyo importante al inversionista para que pueda invertir sin mayores problemas. Es un apoyo y una garantía de seguridad jurídica, ¿verdad? Así es, un apoyo y garantía de seguridad, la mejor garantía de seguridad jurídica. ¿Por qué lo dejamos de tener? ¿Por qué nos desuscribimos del CIADI? Porque el presidente Correa tenía consideraba que el país era algo muy especial en el mundo. Él decidió que el Ecuador no tenía que ceder, decía él, soberanía al resto del mundo. Ajá. Y él hizo un montón de medidas que impactaron terriblemente sobre la inversión extranjera. Al salirse del CIADI, el Ecuador pasó a ser del paria realmente en América Latina en inversión extranjera, mientras que nuestros vecinos obtenían 8, 9 mil millones anuales. El Ecuador no llegaba ni a 500 ni a 600 millones. Entonces el Ecuador perdió el tren importantísimo y no vinieron una gran cantidad de inversión extranjera porque el Ecuador decidió salir del CIADI. 8:20, estamos hablando con Rodrigo Espinosa, experto en temas económicos, sobre el CIADI, la vuelta del Ecuador al CIADI. Rodrigo, buenos días, de saluda Verónica Larrea. Y bueno, quiero un poco leer unos argumentos que dieron los correístas sobre este tema del CIADI, porque la bancada de UNES, en un comunicado, mencionaba que el gobierno comete un acto ilegal que transgrede, según ellos, la Constitución de la República y lesiona la soberanía del Estado al firmar este documento. Esto pues defendiendo obviamente que el expresidente Rafael Correa decidió salir de este organismo en el año 2009. ¿Cómo ve este argumento que esgrime desde la bancada correísta? La bancada correísta está en contra de 163 países en el mundo que son miembros del CIADI. No puede ser que en el mundo 163 países hayan tomado esa decisión. Y miremos quiénes no son miembros del CIADI en América Latina. Está Bolivia, está Venezuela, son los dos únicos países en América del Sur que no son miembros del CIADI, y era Ecuador. Entonces era el movimiento socialista que realmente ha generado serios problemas económicos a los países. Claro, ahora también recuerdan el caso Perenco y, por ejemplo, desde el lado de los asambleístas de Pachacutic también ven con preocupación esto del CIADI, dicen, tomando en cuenta que el Ecuador acaba de perder unos cuantos millones, 374 millones de dólares por el caso Perenco. Mire, esas son
un sinnúmero de arbitrariedades que cometió el gobierno. No puede el gobierno tomar la decisión de que del aumento del precio del petróleo el 99% va al Estado y el 1% ¿quién está invirtiendo? Eso fue el motivo porque Perenco se fue. Entonces, una medida ilógica. Estos estaban pensando que la inversión extranjera debía sujetarse a lo que ellos quieran. No, imposible. Entonces, como no quisieron, no se han sujetado, no fueron enemigos de la inversión extranjera. El Ecuador no podía firmar acuerdos internacionales de comercio internacional, solo lo hizo con Europa. Y con Europa con ciertas limitaciones. Hay limitaciones como que con Europa no tenemos una mesa de servicios financieros. O sea, no estamos en servicios financieros, no tenemos el apoyo legislativo importante que representa el negociar productos financieros con Europa. Entonces, aquí se habla mucho de que necesitamos inversión extranjera en banca para bajar la tasa de interés, pero no podemos, porque el Ecuador no ha firmado la mesa de servicios financieros con Europa. Entonces, si no está firmando servicios financieros, y eso es una falta total de transparencia, oiga, porque debieron habernos dicho que cuando firmamos toda Europa teníamos firmado bienes y servicios menos servicios financieros, y eso no nos dijo nadie. Entonces ahora hay que modificar el Código Monetario y Financiero para que éste permita atraer inversión extranjera en servicios financieros, tanto en banca como en seguros. Y el tema, doctor, ahora es que el CIADI, mucha gente cree que nos hace perder jurisdicción en ciertos temas. ¿El CIADI puede en efecto causar eso, que nos haga perder jurisdicción, poder frente a negociaciones? No. El CIADI es un organismo de Naciones Unidas que favorece tanto al inversor como al país en donde se está realizando la inversión, porque pueden haber problemas de ambos lados. Es un juez que está dirimiendo problemas, y el CIADI, así como ha aprobado a favor de los países, a favor de los inversionistas de determinados problemas que han tenido, también lo ha hecho a favor de los países. No siempre son árbitros que participan por el país y por los inversionistas, con la vigilancia del Banco Mundial. ¿Acaso el Banco Mundial va a favorecer a un inversionista frente a un país en desarrollo? Es imposible pensar eso. Por eso es que toda la vida el tercer mundo, que decían los países miembros del tercer mundo, buscaban tener un organismo como el CIADI para tratar de atraer inversiones a los países. Ahora, claro, el tema, por ejemplo, de los acuerdos bilaterales y multilaterales a los que el Ecuador tenga acceso. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Estar suscritos al CIADI facilitaría el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, o más bien dicho, no estar suscritos al CIADI nos frenaba. Así es. El no estar adscrito al CIADI, por ejemplo, impide el tratado con México. México exige que el Ecuador tenga un tribunal en donde se pueda solucionar los problemas entre inversionista y país, tenga un tribunal que facilite esas inversiones. Hay que tomar en cuenta que México es el país que tiene la mayor inversión en el Ecuador de los últimos años. Entonces México quiere eso, y por eso ya estamos discutiendo años para el tratado con México, para tratar de ampliar el Ecuador en el mundo, que es la Alianza del Pacífico,
y no podemos porque simplemente necesitamos el convenio con México. Una vez que tenemos el convenio con México, ya podemos ser socios de la Alianza del Pacífico. Imagínense lo que significa millones de personas a las cuales el Ecuador puede vender sus productos. Claro, economista. Bueno, tomando en cuenta lo que ha sucedido con este CIADI, por ejemplo, solo los países que se han salido han sido Ecuador, Venezuela y Bolivia. Y también hay que mirar, por ejemplo, las inversiones que se han hecho desde otros países desde julio de 2009, compararlas con la inversión extranjera recibida por países vecinos que sí tienen el CIADI, como Perú y Colombia. Y bueno, al respecto, varios gremios, como el de bananeros, por ejemplo, estaría de acuerdo en que se ingrese al Ecuador al CIADI, porque eso, dicen, permitiría la firma de nuevos convenios y acuerdos comerciales. Así es importantísimo. El CIADI no solamente tiene un aspecto positivo desde el punto de vista de inversiones, sino que facilita el ingreso del Ecuador para tratados en donde las exportaciones ecuatorianas tengan un potencial para crecimiento que es innegablemente positivo, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con aquellos países como Chile, como Perú, como Colombia, que han firmado tratados de libre comercio con muchísimos países, y que eso ha generado que las exportaciones de bienes, por ejemplo, se multipliquen por 10 en poco tiempo. Entonces el Ecuador podrá vender más banano, podrá vender más cacao, podrá vender más café y podrá vender más flores y camarones y pesca y todos los productos que nosotros tenemos. Es una ayuda importantísima que se hace al sector exportador. Claro, de hecho ya hay una reacción del clúster bananero que agrupa 5 organizaciones de productores y exportadores de banano, y dicen que regresar al CIADI permitirá al Ecuador avanzar hacia la firma de nuevos acuerdos comerciales. Es decir, es un mecanismo de confianza, básicamente. Mire, y es el mecanismo más importante en los tratados de libre comercio. El dar seguridad al inversionista, no solamente que da seguridad al inversionista, sino que nos abre puertas para que el sector comercial se expanda, para que tengamos la posibilidad de tener un mercado inmenso para nuestra producción. El Ecuador es un país rico, Lo que necesita el Ecuador es mercados, que podamos nosotros exportar y podamos importar tecnología en condiciones que sean más adecuadas, y adicionalmente tener el apoyo de la inversión extranjera para que el Ecuador pueda crecer. Hay que tomar en cuenta que en toda inversión extranjera los empleos no solamente son adecuados, sino que el salario supera en muchísimo a la cantidad que se requiere para ser un empleo adecuado. Entonces se crea unas condiciones de empleo muy positivas para los ecuatorianos. Entonces, claro. Ahora, economista, esto está en las manos de la Corte Constitucional, organismo que deberá definir si se requiere o no la aprobación de la Asamblea. A su criterio, ¿debería ser la Asamblea la que apruebe? Mire, yo no soy abogado, o sea, yo respeto muchísimo las opiniones que sobre estos aspectos han dado abogados que son muy prestigiosos, como el caso de Eduardo Carmiñani, por ejemplo, que fue el que realmente nos abrió los ojos en la posibilidad de que el Ecuador debería firmar con el CIADI, que esto no se oponía a lo que dice la Constitución en los aspectos de soberanía, sino que decía, este es un tratado internacional con un organismo multilateral, y que eso, no, según él, no necesitaba aprobación de ninguna institución. Yo creo que en la Corte Constitucional tenemos abogados de primera línea, muy importantes, y estoy seguro que si se le presenta el caso a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional estaría de acuerdo con lo que dice el doctor Eduardo Carmiñani y el doctor Corral en El Comercio, que también hizo un artículo muy importante a favor
de lo que estamos discutiendo. Ahora, claro, sí, muchos constitucionalistas que he escuchado también, doctor, dicen que la Corte Constitucional debe pronunciarse en favor de que el presidente de la República lo suscriba directamente sin tener que pasar por el legislativo. Pero sí, es un tema más jurídico, legal, que del análisis de conveniencia comercial y económica. Este es un paso importante, digamos, que puede marcar la cancha en el gobierno de Guillermo Lasso, empezar su mandato regresando al CIADI. Está en camino, y hablamos del tema de la Alianza del Pacífico, pero también está en camino a la negociación del tratado comercial con los Estados Unidos. Y este puede ser un punto de quiebre importante. ¿Considera usted eso? Sí, así es, Milton. Y deberíamos nuevamente negociar con Europa para introducir servicios financieros en la negociación. Si nosotros estamos pidiendo, todo el mundo pide que venga banca extranjera acá al Ecuador, que es necesario que venga banca extranjera para aumentar las posibilidades de financiamiento interno. Y segundo, se dice que el ingreso de la banca extranjera en el Ecuador va a generar que la tasa de interés baje. ¿Cómo es posible que no tengamos firmado una mesa de servicios financieros con los países europeos? ¿Cómo podemos pensar que España, Francia, Inglaterra, Alemania puedan venir una institución, o Suiza pueda venir una institución al Ecuador a prestar servicios financieros si no tiene el apoyo de una mesa de servicios financieros donde se raya la cancha? Y lo único que hace la mesa de servicios financieros es darle a la inversión extranjera en servicios financieros el mismo trato que se da a la inversión que existe en el país doméstica en servicios financieros. Ya en la ley de que se presente en la parte bancaria la posibilidad de la prestación de servicios financieros, se dice que el trato debe ser, el trato es nacional, o sea, cualquiera que venga a invertir en el Ecuador va a tener el mismo trato que tiene el Banco Pichincha o el Banco Bolivariano o el Produbanco. Entonces no van a tener ningún trato preferencial, pero tampoco deben tener un trato discriminatorio. Si queremos atraer, tienen que jugar con las mismas reglas de juego que juegan los bancos, que juegan las compañías de seguros. Ajá. Totalmente. Bien, ¿algo más? No, tenemos que terminar, son las 8:35. Entonces, esperemos que este haya sido, doctor Espinosa, un aporte para la ciudadanía que ha visto en las noticias de esta semana la suscripción del regreso del Ecuador al CIADI. Y muchos se preguntan, ¿y para qué sirve esto? Esperemos haber aportado con un mejor criterio el día de hoy, doctor. Gracias. ¿Me permite? Sí, claro que sí. Unos minutitos nomás. Claro. Yo estoy sumamente emocionado por cómo es el rumbo que está tomando el gobierno del presidente. Yo pensé que por lo del CIADI. Bueno, sí. No, eso ya. Y eso es una demostración de eficiencia. Ajá. Pero es una demostración. Los otros han quedado dormidos, han dicho que quieren firmar acuerdos y ni siquiera se han dado cuenta que no es que no se han dado cuenta, sino que no ha habido la transparencia suficiente que nos digan. Con México no podemos firmar por esto. No podemos entrar a la Alianza del Pacífico por esto, porque no tenemos lo que ya el presidente Lasso está aceptando. El gobierno está aceptando. Entonces, también hay que felicitarles a estos nuevos miembros del gabinete, gente joven, preparada, que está trabajando en beneficio del país. Y es realmente de aplaudirles, y lo que les está generando esto de conseguir el CIADI para el Ecuador, con criterios de excelentes abogados que abrieron los ojos aquí en el país y que inmediatamente ellos se han movido, y que la embajadora va aquí, va y firma con el Banco Mundial, es una demostración de un cambio de ritmo, de que la ciencia está entrando al sector público, que es extremadamente ineficiente. Bueno, y
tiene el presidente Lasso un camino todavía muy largo que recorrer, algunas cosas muy importantes que definir, el tema tributario, subsidios, se está trabajando en eso. Ya tenemos tiempo de analizar los primeros pasos que va dando el presidente Lasso. Vamos a cumplir mañana un mes recién de gobierno, así que todavía está enterito. Gracias, doctor Espinosa. Muchas gracias a usted.